le hemos puesto a este tema, a esta meditación, congreguémonos para lo mejor. Porque dice el apóstol Pablo que a veces sucede que los creyentes se congregan para lo peor, contradiciendo el plan de Dios para la iglesia local. Y el pasaje está en 1 Corintios capítulo 11, a partir del verso 17 hasta el 22. Como ustedes saben, como lectores de la Biblia, este pasaje está en el contexto de la enseñanza acerca de la cena del Señor. Cuando celebramos la Santa Cena, como decimos, leemos este pasaje. Entonces, les repito, el pasaje está en el contexto de la enseñanza sobre la cena del Señor. Pero resulta que, bueno, el apóstol Pablo dice en el verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, mire qué interesante, sino para lo peor. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues se supone que venimos para edificarnos y que nuestra vida, nuestra relación con el Señor sea mejor. Pero resulta peor, dice aquí el pasaje. Y luego dice en el 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, hermanos, obviamente, el apóstol Pablo está hablando en este pasaje y en toda la carta a una iglesia local, a un grupo de creyentes en una localidad, en una geografía. Y en este caso está hablando a los hermanos de Corinto, un puerto famoso en aquellos tiempos, un puerto que conectaba el mar Mediterráneo, el mar Egeo, el mar Negro, etc. Una ciudad cosmopolita con gente de muchas nacionalidades. Y ahí estaba la iglesia del Señor. Yo no sé si la iglesia de los Corintios era más grande que esta o más pequeña o igual, yo no sé. Pero lo que sí sabemos es que había un grupo de creyentes ahí en esa localidad. Porque, estimados oyentes, hermanos, Dios trabaja, Dios tiene
planes a través del cuerpo de paz. Dios no lleva sus planes adelante a través de las instituciones de gobierno. Dios no trabaja en esta tierra a través de una ONG. Dios trabaja a través de la iglesia local. Y ustedes y yo somos miembros de la iglesia local. Y Dios tiene un plan para esta iglesia local. Y entonces, yo quiero comenzar hablando de cuáles son los ministerios o los oficios de la iglesia local. De acuerdo a la enseñanza bíblica, y no vamos a leer todos los detalles, todos los pasajes, porque es abundante la información bíblica acerca de los ministerios de la iglesia. ¿Cuál es la razón de que haya una iglesia local? ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de la iglesia local? Como hemos aprendido, nuestro Dios es Dios de orden. No hace cosas a la loca. No hace cosas sin propósito. Dios tiene planes perfectos. Y a través de lo que Él hace, pues logra esos planes, esos propósitos. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios, el plan de Dios con respecto a la iglesia local? Y yo brevemente quiero mencionar, hermanos, ustedes lo saben, pero lo quiero recordar, cuáles son esos ministerios que Dios le da a la iglesia local. Y saben ustedes que el primer ministerio, oiga bien, el primer ministerio que Dios le ha dado a la iglesia local es el ministerio de adoración. Hay muchos ministerios, los vamos a mencionar brevemente, pero el ministerio importante, más importante de la iglesia en esta tierra es el ministerio de la adoración. Cuando estamos aquí en este lugar, no estamos en un club religioso, no estamos en un club social, no, estamos como la iglesia del Señor, como iglesia local, en primer lugar para adorar al Señor. Por ejemplo, dice la Biblia en el libro de los Salmos: venid, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Quiere decir que el pueblo de Dios se reúne para adorar al Señor. Y lo adoramos en espíritu y en verdad. No, aquí usted no ve ninguna estatua. Aquí usted no ve ninguna figura. Aquí usted no ve ninguna cosa religiosa que tocar o que olfatear. No. Porque la Biblia enseña que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Jesús dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, la iglesia está para adorar al Señor. ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué adoramos al Señor? Porque Él es nuestro creador. Es una razón poderosa, porque Él es nuestro creador. ¿Puede usted observar las palabras del Salmo 100 para decir algo? Las palabras del Salmo 100, digo el Salmo 100 porque no cuesta encontrarlo. Es fácil, el hermano rápidamente lo va a proyectar ahí. Pero en el Salmo 100 tenemos las siguientes palabras. Es un salmo de adoración, es un salmo del pueblo congregado. Dice: cantad alegres a Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid. Usted ve que está hablando de un culto en el templo de Jerusalén. Venid ante su presencia. ¿Cómo debemos venir? Con regocijo. Y dice 3, reconocer. Fíjense que en ese culto de adoración al Señor están las palabras del versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Y habla de su creación, Él es nuestro creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas
ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pero no solamente Él es nuestro Creador, Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestro Salvador, y no solamente nuestro Salvador, también es nuestro Señor, el que rige nuestras vidas. Nuestras vidas le pertenecen a Él y los creyentes vivimos para la honra y para la gloria del Señor. Entonces la iglesia local en primer lugar tiene el ministerio de la adoración. Pero en segundo lugar, Dios le dio a la iglesia local el ministerio de la comunión, comulgar. Primero adorar, en segundo lugar comulgar. Y como ya hemos dicho muchas veces, comunión significa tener amistad, tener relación. Los creyentes como pueblo, como miembros del pueblo de Dios, venimos aquí para comulgar. Yo no vengo a la iglesia para enojarme con un hermano. Yo no vengo a la iglesia para hacer amistad con una hermana. Yo no vengo a la iglesia para hacerle malas miradas a alguien. Yo no vengo a la iglesia para criticar a alguien. Yo no vengo a la iglesia para amargarme con alguien. Yo vengo a la iglesia, de acuerdo al plan de Dios, para que la amistad cristiana crezca, hermanos. Porque somos el pueblo de Dios. Pedro dice, somos el pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice que somos un cuerpo en Cristo. El apóstol Pablo dice que como pueblo luchamos contra fuerzas infernales que atentan contra la iglesia. Si usted no me ama y si yo a usted no lo amo como miembros de la iglesia del Señor, ¿quién nos va a amar? ¿Quién nos va a proteger? Somos el pueblo de Dios. Dice Jesús, si el mundo os aborrece, dice el Señor Jesucristo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y además, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos un destino común. Estaremos siempre con el Señor como pueblo de Dios. Entonces, hemos hablado de dos ministerios. El primero es el ministerio de adorar. El segundo es el ministerio de comulgar. Pero la iglesia ha sido puesta por el Señor para el tercer ministerio, que sería el ministerio de servir. Servir. Hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo del servicio cuando lavó los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice el pasaje? Que cuando el Señor Jesús se ciñó la toalla en su cintura y puso el guacal la cosa ahí con el agua y comenzó a lavar pies, comenzando con Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pedro dijo, no Señor, no me lavarán los pies? En esa cultura uno puede entender por qué reaccionó Pedro, porque el lavamiento de pies lo hacían los esclavos. Nunca un amo, nunca un hombre libre lavaba pies. El lavamiento de pies era oficio para los esclavos. Y por eso cuando el Señor quiso lavar los pies de los apóstoles, Pedro dijo, no Señor, no me lavarán los pies jamás. Usted conoce la historia. Y cuando Jesús terminó de lavar pies, dijo estas palabras, ustedes me llaman maestro y me llaman Señor, porque lo soy. Pero yo, el maestro y el Señor, les he lavado los pies para que ustedes aprendan el principio de servir como pueblo de Dios. Hermanos, aquí hay un ministerio del parqueo, para ilustrarlo de alguna manera. Hay un ministerio del parqueo. Ustedes no saben el gozo que yo siento cuando yo veo a hermanos que son abogados, que son ingenieros, que son comerciantes y se ponen el chalequito para estar ahí cuidando los carros. Ante el mundo, hermanos, es una gran tontera, es una gran humillación, es un rebajarse.
yo siendo un intelectual con un chaleco ahí parqueando carros. El mundo no entiende eso, pero nosotros sí lo entendemos, porque nuestro maestro nos enseñó a servir y nos gozamos en el servicio. Entonces, hermanos, y además el servicio a los demás agrada al Señor, porque servir es imitar a nuestro Señor. Además, debemos decir que en el servicio a los demás se debilita mi orgullo. La exaltación de mi ego se debilita cuando yo obedezco la palabra del Señor, sirviendo a mis hermanos en la fe. Pablo dice: servíos por amor los unos a los otros. En tercer lugar, la iglesia local en el ministerio de enseñar, no solo adorar, no solamente comulgar, no solamente servir, pero la iglesia tiene el ministerio de enseñar. Y aquí estamos hablando del discipulado. Cuando hablamos de enseñar, estamos hablando de discipular. Y el discipulado debe formar a los creyentes a la estatura moral y espiritual de Cristo. Hay un pasaje en el libro de Efesios, espero que la cita sea correcta. En el libro de Efesios, capítulo 4, y el versículo 13, dice de esta manera. Vamos a leer, hermanos, desde el 11. Efesios, capítulo 4, y versículo 11. Y está hablando el pasaje de los oficiales de la iglesia local. Los oficiales de la iglesia local. ¿Quiénes son los oficiales? Ahí dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Estamos en Efesios 4:11. Efesios 4:11. Repito, y él mismo constituyó a unos. ¿Qué hizo el Señor desde algunos hermanos? Apóstoles. ¿Y a otros qué? Profetas. ¿Y a otros? Evangelistas. ¿Y a otros? Pastores y maestros. Está hablando de los oficiales de la iglesia local. ¿Pero con qué propósito? Versículo 12. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y aquí viene la idea que queremos comunicar: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el discipulado que busca es no solamente informar, sino formar. Hermanos, que cuando venimos a Cristo, venimos con defectos, venimos con problemas de la mente, del estado emocional, con problemas de inmoralidad, etc. Pero ya en Cristo, el Señor con su palabra, con el Espíritu Santo y la participación de la iglesia con el ministerio de la enseñanza, vamos aprendiendo a superarnos. ¿Y cuál es la medida? No dice que el pastor, no dice que el misionero, es Cristo la medida de los creyentes. Dice Pablo, hasta que todos lleguemos al varón perfecto. Entonces la iglesia también tiene el ministerio de enseñar. Pero finalmente la iglesia tiene otro ministerio, y es el ministerio de las misiones. Independientemente de su fuerza económica, independientemente de su fuerza social, la iglesia debe anhelar y activar para que Cristo sea predicado en todas las naciones. Porque Dios ha puesto a la iglesia también con ese ministerio, el ministerio misionero. Debo decir, hermanos, aprovechando el punto que estamos tratando, que el domingo 8 de junio, estamos hablando dentro de dos o tres domingos, el domingo 8 de junio, desde Izmir, Turquía, va a estar con nosotros el hermano José Cruz. Vamos a tener el privilegio de tener a este
obra del Señor. Pues lo que yo quiero decir es esto, que nosotros como iglesia local, una iglesia pobre, porque somos una iglesia de gente pobre, de gente luchadora, pero aún con nuestras limitaciones, estamos colaborando con la obra del Señor allá en Turquía. El 15 de junio vendrán personeros, creo que vendrá el doctor Escalante, el Daniel Escalante de OEM para estar con nosotros el 15 de junio y hablarnos también acerca de las misiones. ¿Por qué vienen a Chinameca los hermanos, ya sea el hermano José Cruz o los de OEM? Porque saben que la iglesia de Chinameca, aún con todas sus limitaciones, pero está obedeciendo el mandato del Señor de que Cristo sea predicado en todo el mundo. Entonces, hermanos, estos son los 5 ministerios que Dios ha dejado a la iglesia. Ustedes nos han anotado algunos, qué bueno que están anotando: comulgar, pues discipular, las misiones, adorar al Señor, etc. 5 ministerios. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Repito: adorar, comulgar, servir, discipular, predicar. Eso es lo que debe hacer la iglesia, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Habiendo dicho eso, como base, volvamos al pasaje que hemos estudiado, que hemos leído. Mire lo que ocurre cuando una iglesia se descuida. Ya usted oyó el plan de Dios para la iglesia local. Pero mire lo que ocurre cuando la iglesia se descuida, cuando sus líderes se descuidan. Dice el 17: pero anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, Dios tiene un plan para la iglesia, el plan de comulgar. Pero miren lo que pasa. Cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Es eso lo que Dios quería para la iglesia? ¿Ese es el plan de Dios para la iglesia local? Que haya cismas, que haya grupitos aquí, grupitos allá. No, hombre, no nos prestemos a la obra del diablo. Nadie debe prestarse a las estrategias del diablo. Dios quiere que comulguemos. Dice aquí: oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Y cómo termina el versículo? Y en parte lo creo, porque usted puede leer el resto del libro para que se dé cuenta del problema de la iglesia de los Corintios. Entonces, ¿cómo era la iglesia de Corinto? Una iglesia con divisiones. Pero los hermanos eran egoístas, el segundo pecado. Dice en el versículo 21: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Cuando yo me enfoco en mí mismo y a los demás los dejo a la cola, esa es una exaltación de mí mismo. Eso se llama egoísmo. Eso es un contravalor al valor de la comunión, al valor de la amistad, al valor de la hermandad. Dice: cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Pero oiga lo que dice el versículo: y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Usted sabe lo que significa embriagarse? Una iglesia de borrachos. Yo sé, hermanos, que a veces en las iglesias evangélicas hay borrachos, pero son asolapados, se esconden. Sí, pero aquí en este caso no había borrachos asolapados. Aquí era pública la cosa. Ocupaban el templo para comer y para emborracharse. Mira hasta dónde había llegado la iglesia. Por eso dice la Biblia: exhórtense unos a otros. Usted ve que yo me estoy desviando doctrinalmente. Hermano pastor, ¿qué le pasa? Eso que usted está diciendo no lo dice la Biblia. Y si usted se está desviando y llega un diácono o llega un hermano y le ayuda y le aconseja, acepte el consejo. Porque la Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros, pues la ausencia de exhortación lleva a la iglesia a divisiones, a egoísmo, a borrachera. Pero
Pero más de eso, menosprecio a la iglesia de Dios. Dice el versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios. Menospreciar a los hermanos que son comprados con la sangre de Cristo. Menospreciar a los hermanos que son el templo del Espíritu Santo. Menospreciar a los hermanos que son tan amados y tan estimados por Dios. ¿Por qué cometer este pecado? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Con que no debo yo menospreciar a los inconversos, a los que me odian, a los que desean el mal, ¿cuánto más, hombre, como yo a despreciar a mis hermanos en la fe? Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios. Y finalmente, avergonzar a los que no tienen nada. Porque ahí dice el pasaje, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Para que se entienda mejor el pasaje, ¿qué ocurrió? Hemos dicho, hermanos, que en ese tiempo, lo que llamamos la Santa Cena, que para que se entienda mejor lo que se dice Eucaristía. La palabra Eucaristía lo que significa es acción de gracias. Eucaristo es el verbo. Eucaristo, yo doy gracia. Eucariste, que ella da gracia, que da gracia. Eucariste, que da gracia. Eucaristía significa dar gracia. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Que cuando celebraban la cena del Señor, que en griego es Eucaristía, acostumbraban a celebrar el ágape. ¿Qué es el ágape? Era la comida, era el alimento que comían los hermanos allá en el culto. Pero pasaba esto, mire, usted sabe que en las congregaciones las personas no son todas del mismo nivel económico. Aquí, aunque somos relativamente todos pobres todos, pero hay algunas diferencias económicas en los hermanos. ¿Qué ocurría en la iglesia? Que algunos que tenían dinero llevaban la costilla de la vaca y la llevaban asada y llevaban las jarras del mejor vino y las manzanas, los melocotones. Y había un pobre que lo que llevaba eran unos frijoles sancochados, hermano, quizás un huevo duro. Y lo que ocurría era que mientras uno estaba con la gran costilla asada y el vino y los manjares, el otro pobre comerse una tajada de aguacate. Y la insensibilidad, ¿cómo es posible hacer eso? Que se podía comer la costilla asada, la carne asada, y viendo que el otro pobre comiendo una taja de aguacate, y no sentir, digamos, la misericordia para compartir. Es lo que pasaba en la iglesia, porque dice en el pasaje, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hermanos, en la moral cristiana, usted sabe su situación, pero yo, si alguien está comiendo un pez de rábano y yo no tengo la intención, por la razón que sea, de compartir mi comida con él, mejor no como. Yo mejor no como. O si lo que yo tengo no me alcanza para compartir con los que no tienen, mejor no como. Porque no me siento bien estar saboreando una comida y que uno está aguantando hambre. No me siento bien. Pero miren lo que hacían estas gentes. Estamos en el versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Qué terrible lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Hermanos, puede alguien decir, eso no pasará entre nosotros, hermanos. No hay que decirlo, hermanos. No hay que decir. Porque si nos descuidamos, si no permitimos que el Espíritu Santo obre a través de los hermanos, exhortándonos unos a otros, podemos llegar a eso o a cosas peores, hermanos.
necesitamos el auxilio del Señor, el auxilio de su palabra, la oración, la comunión, exhortándonos unos a otros, porque el ser humano tiende a corromperse. Entonces hemos hablado en primer lugar del plan de Dios con respecto a la iglesia local, cuáles son los ministerios que la iglesia debe ejecutar. Hemos hablado de la sanganada que hacían los hermanos corintios, contradiciendo lo que enseñaba la palabra de Dios. Pero yo quiero terminar con el tema, o con el subtema que tiene que ver con la gracia del Señor. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el Señor en su bondad, en su sabiduría, le saca ventaja a las cosas para bendición de la iglesia. Observemos el verso 19. No es, lo voy a decir así con claridad, no es una necesidad moral. El apóstol Pablo no está enseñando que la disensión o división sea una necesidad moral. No está enseñando Pablo eso. Pero dice esto: porque es preciso que entre vosotros, observemos las palabras del Espíritu Santo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y mire lo que resulta: para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuál es el sentido de la enseñanza paulina en este pasaje particular? Fíjese, estimado hermano y estimada hermana, que esta situación caótica de los corintios sirvió para que la iglesia ya no uniera los ágapes con la celebración de la Cena del Señor. Porque antes de esta situación, le explico, le dije, la costumbre era celebrar el ágape junto con la Cena del Señor. Pero resulta que los hermanos abusaron, llevaban tanto vino que resultaban emborrachándose, llevaban tanta comida a los ricos que avergonzaban a los pobres que no llevaban nada, porque solamente llevaban frijoles o huevos sancochados. Entonces, esta situación sirvió para que en adelante la Cena del Señor se celebrara solamente como ordenanza. Y le he explicado a ustedes que cuando celebramos la Cena del Señor, ¿qué hacemos? Damos el pedacito de pan que representa el cuerpo de Cristo, y no le damos la botella de vino a los hermanos, solo le damos el poquito que representa la sangre del Señor. Porque si le diéramos una botella de vino a cada uno, a ver cómo saldrían después del culto, o cómo saldría el pastor, ¿no? Entonces, esta situación caótica sirvió para que la iglesia ya no uniera los ágapes con la celebración de la Cena del Señor. Pero el último punto que yo quiero señalar es el siguiente, que dice el apóstol Pablo que esta situación que se dio en la iglesia sirvió para la manifestación de la madurez cristiana. Ese es el sentido. La disensión en los problemas hacen que salga a flote la madurez, que salga a flote la ética de un hombre o de una mujer. Al decir Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esos que son aprobados se está refiriendo a los que son maduros, a los que tienen ética. Y bueno, hermanos, vamos a poner un ejemplo de esta situación. Pero quiero decirle lo siguiente, que usted debe saber que el carácter o la ética cristiana se pone de manifiesto en los momentos críticos de la vida. ¿Cuándo es que sale a flote la madurez cristiana? ¿Cuándo es que sale a flote la ética cristiana que tiene un individuo, hombre o mujer? En los momentos críticos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 13 y versículo 8,
se dio una crisis. Aquí tengo un ejemplo, espero que les sirva a ustedes, estimado hermano que va saliendo, le va a servir. En el capítulo 13 y versículo 100, tenemos un ejemplo. Hermana, usted que está durmiendo, presta atención. En Génesis capítulo 13 y versículo 100, aquí hay una crisis, un conflicto. ¿Qué dice de la crisis? ¿Qué dice del conflicto? Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Dios, de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Es interesante que el cananeo y el fereceo están presentes en este conflicto que hay entre los pastores del patriarca Abraham y los pastores del patriarca Lot. Y aquí se manifiesta la ética, el carácter, la madurez. Entonces Abraham dijo a Lot: esto es ética, esto es madurez. No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. Miren las palabras de este hombre santo, porque somos hermanos. Yo creo que se entiende, hermano. Surgió el conflicto. ¿Qué dijo el padre, el patriarca Abraham, un hombre maduro en la fe, un hombre con ética? Lot, ¿por qué vamos a permitir que haya altercado entre nosotros? Somos hermanos. Si a ti te parece que los pastos del norte son mejores y tú quieres irte al norte, yo me voy al sur. Y si tú quieres irte al sur, yo me voy al norte. Si tú quieres irte al oriente, yo me voy al occidente. Y si tú te vas al occidente, yo me voy al oriente. No tiene que haber conflicto entre nosotros. Somos hermanos en la fe. Se llama madurez, se llama ética. Hermanos, cuando en la vida de una persona todo va viento en popa, una frase que usamos, cuando en la vida de un hombre o de una mujer todo va viento en popa, su ética o su madurez puede ser sospechada, pero no hay seguridad. Es en las crisis cuando sale a flote si en nosotros hay ética o no hay ética. ¿Verdad que se entiende? Por ejemplo, mire, termino con esto. Una vez veníamos de San Antonio de servir al Señor. Había venido un hermano médico eminente de los Estados Unidos que había llegado a San Antonio a darle consulta a los niños de allá de ese lugar y la medicina. Y habíamos venido, andábamos también evangelizando, y estamos enfermos, etc. Veníamos de servir, en la noche bajamos. De repente, cuando llegamos a la casa, una hermana hizo esto, mire. Yo creo que ella estaba adentro y jaló la puerta del carro, y Jacob, que tenía como 3 años y 10 tiempo, tenía su manita así y se la arregló. Usted como madre o como padre puede entender lo que se siente, lo horrible que es el corazón cuando la puerta le remachó la mano al niño. Bien se puede. Cuando no hay temor de Dios o no existe el sentido común, bien puede decir a Dios: perdón, mi hermana, la cristiana, semejante hijo estúpida, mire lo que hizo. Mire vieja lo que hizo con mi hijo. Sí, se puede hacer eso. Se puede. Pero la presencia de Dios y el sentido común me indicaron que no había habido intención de hacer eso. Que fue imprudencia, sí fue imprudencia de la hermana. Yo no la iba a insultar, yo no le iba a gritar por lo que pasó. Lo que yo hice fue verle la mano al niño y revisar que no tuviera fracturas en sus dedos. Pero pongo esto como ilustración.
que es en los momentos críticos, en los momentos conflictivos, cuando sale a flote lo que hay en el corazón. Cuando usted ve a alguien que sonríe y usted no puede estar seguro qué ética tiene, es en los momentos críticos, en los momentos conflictivos, donde sale a flote lo que hay en el corazón. Entonces Pablo dice, hermanos, aunque no es una necesidad moral, pero dice él en el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El plan de Dios es hacer de cada varón y de cada hembra una persona de carácter, una persona de ética, una persona modelo, una persona diferente. Es el plan de Dios. Pero por algo hay que comenzar. Por algo hay que comenzar. Permita usted, estimado amigo o estimada amiga, que el Señor opere en su vida. Permita que el Señor lo moldee. Permita que el Señor obre en su corazón. Permita que el Señor lo edifique. Permita que el Señor lo bendiga. Dios tiene un plan para su vida. Así como tiene un plan para la iglesia local, Dios tiene un plan para cada individuo. Permita que el Señor obre en su vida. Y la manera de que el Señor obre en su vida es que usted le entregue su vida a Cristo. Es que usted le diga al Señor, Señor, toma mi vida, edifícame. Señor, fórmame a tu voluntad, a tu modelo. Y la bendición es para usted. ¿Hay alguien en esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo? ¿Hay alguien que se pone de pie en señal de que esta mañana le quiere entregar su vida al Señor? Le invitamos en el nombre de Cristo. Hoy es el día aceptable, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. El viernes tuvimos una reunión y le entregó su vida a Cristo Isaías, el niño del hermano Chamba. Isaías, ¿quieres pasar? Por favor, vamos a orar por ti. Pero habrá otra persona que desea unirse. Habrá otra persona que se ponga de pie, que pase al frente, en señal de que le quiere entregar su vida a Cristo. Le invitamos en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Isaías. Habrá otra persona que desea ponerse de pie, en señal de que le quiere entregar su vida a Cristo. Quizás sea una señorita, quizás una persona adulta, o quizás un niño, yo no sé. Habrá alguien más que desea entregarle su vida al Señor. Le invitamos en el nombre de Cristo. Dice el Señor su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Habrá alguien que desea reconciliarse con el Señor. Habrá alguien que desea hacer votos de entrega al Señor, votos de reconcilio con el Señor. Le invitamos en el nombre de Cristo. ¿Alguien más decide? ¿Alguien más toma la decisión de reconciliarse con el Señor, de entregarle su vida al Señor? Le invitamos en el nombre de Cristo. Dice el Señor, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Por última vez, alguien más desea ponerse de pie, en señal de que le entrega su vida a Cristo. Le invitamos en el nombre del Señor. Mi hermano, ya cuando pasó, tenemos al frente, vamos a orar. Y le ruego que vamos a ponerse de pie, vamos a orar, y así vamos a quedar despedidos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por ayudarnos, Señor, para corregir nuestros caminos delante de ti. Queremos darte gracias por tu palabra, que nos orienta para que seamos creyentes firmes, creyentes obedientes. Queremos darte gracias por este joven, Señor, que en su corazón expresa la necesidad de Cristo, de un rumbo
nuevo en su vida. Te suplicamos, Señor, que lo bendigas. Te suplicamos, Señor, que tú obres en su vida. Te pedimos que bendigas también a su padre para que juntos te adoren, para que juntos te sirvan. Te pedimos también por sus tíos para que tú obres, Señor, y cambies sus vidas. Y así te pedimos por toda la juventud, que el Espíritu Santo rescate a la juventud de las manos del diablo. Eso te pedimos, Señor. Y te pedimos que bendigas a tu pueblo y que nos despidas en tu paz. En Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos. Amén.